Hoy más que nunca, el mundo necesita una respuesta. Y esa respuesta eres tú. Dios nos ama de una manera tan grande que entregó todo por nosotros. Su amor no es solo para recibirlo, es un llamado a transformar vidas, a abrir los ojos de quienes caminan en oscuridad. A través de su revelación, su palabra y su propósito, somos llamados a ser luz, a llevar libertad a los oprimidos y a mostrar que en Cristo hay perdón, sanidad y esperanza. Tú tienes esa fe que puede mover montañas, ese amor que puede sanar corazones rotos. Eres la herencia de Dios. Tienes mucho más de lo que imaginas y ya tienes un lugar preparado en su reino eterno. Es hora de levantarte. Es hora de actuar. Es hora de ser la respuesta que este mundo necesita con urgencia. Porque juntos, con su amor y poder, podemos cambiar vidas. Sé la respuesta que este mundo necesita. ¿A cuántos les aburre la rutina? Sean sinceros, ¿a cuántos les aburre la rutina? Hay otros que les encanta la rutina. Ahora yo te pregunto, ¿la rutina es buena o es mala? Depende. Como dijo Jarabe de Palo, ¿de qué depende? De según cómo... No, ¿de qué depende que la rutina sea buena o sea mala? Según lo que tú puedes entender. A ver, algunos, vamos por este lado, voy preguntando por algunos lados. ¿De este lado creen que la rutina es buena, es mala? Ok, ¿de qué depende? ¿De un hábito? ¿De qué? ¿Ocasión? Ah, vocación. Ocasión, está bien, dije bien, ocasión, no sé qué pasó. Ok, de este lado, ¿por qué depende que la rutina sea buena o sea mala? ¿Algún valiente o alguna valienta? ¿De lo que hagas? ¿De los hábitos? ¿De la frecuencia? Si no lo haces muy seguido, vamos a hacer rutina, pero bueno, está bien. Una vez al año, está bien, ¿ok? ¿Cómo, César? ¿A dónde te lleva? ¿Alguien dijo acá algo? Es bueno para ordenarse. A ver este lado que los veo más callados. Depende de qué, si es buena o si es mala. De la temporada en la que estés. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Del propósito? Al que conlleve. ¿Qué más? Genera disciplina. ¿Y este lado? ¿De qué depende? Que sea buena o sea mala. Si te ayuda a crecer o no. ¿De qué? De lo que hagas. Muy bien. A veces cuando pensamos en la rutina, vieron que hay personas que no nos gusta la rutina, ¿no? Hacer algo todo el tiempo de la misma manera, rutinaria. O sea, ¿qué es la rutina? Es aquello que tú haces de manera constante, siempre, quizás igual, parecido, y como que te terminas aburriendo. Hay personas que se aburren del trabajo que tienen. Todos los días lo mismo, siempre lo mismo, me levanto a tal hora, hago tal hora, llego a tal hora. Como que les aburre esa rutina. Hay rutinas que a veces nosotros podemos pensar, bueno, esto es aburridísimo, entonces yo soy un alma libre. ¿Han escuchado alguna vez eso, no? Soy un alma libre, yo voy improvisando, yo hago lo que me viene bien en el momento, el corazón, ¿ok? Como que son cero rutina porque entienden que la rutina no es bueno. Pero hay algo interesante en la rutina y es que la rutina, evidentemente, depende, lo que decíamos recién, puede ser bueno o malo según el propósito que tú tengas en tu vida. Alguien decía recién propósito acá. Según el propósito que tienes en tu vida. Porque hay cosas que quizás tú dices, no es que me aburra la rutina, pero lo hago, me genera algo en mi vida. Por ejemplo, todos los días hago esto que me ayuda a alcanzar este propósito, ¿no? Todos los días estudio ciertos minutos de cierta idioma porque me gusta el inglés, me hago la rutina de estudiar todos los días 10 minutos inglés, aunque quizás no es lo mejor, no es lo que, pero sé a dónde quiero llegar, el propósito que tengo. Entonces, la rutina se vuelve algo sumamente bueno porque tengo un propósito. Cuando yo no tengo un propósito, la rutina me termina aburriendo.
¿ok? Porque quizás no hay propósito en mi vida. La rutina aburre y la vida sin propósito es altamente desgastante y frustrante. Cuando tú y yo miramos nuestra vida y por qué a veces nos frustramos y nos desgastamos en el hacer, porque de una u otra manera todos tenemos una rutina de día a día, ¿ok? Pero a veces esa rutina de día a día, consciente o inconscientemente, nos termina desgastando o frustrando porque no le hemos encontrado propósito a lo que estamos haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy realizando en esta temporada? Ahora, lo nuevo, que es a lo que todos nos gusta, nos trae ilusión, nos trae entusiasmo, pero lo nuevo a veces dura muy poco. Viene, y yo sé que estoy hablando con toda gente súper espiritual. Aleluya. Y a todos nos pasa esto, ¿no? Cuando viene algo nuevo, como que ¡fua!, nos entusiasma, nos encanta, etc. Y genera una emoción, un entusiasmo, es estimulante. Pero ¿qué pasa con lo nuevo? Cuando se vuelve ya rutinario. Perdiste la emoción. Estábamos hablando, por ejemplo, hablaban Nastia y Seki acerca de grupos de crecimiento, ¿no? Y dice, vamos a empezar la nueva temporada. Viniste el primer jueves, el segundo jueves, el tercer, ya la quinta. ¿Por qué? Porque no entendimos el propósito de lo que ese hábito, esa rutina produce en nosotros, la transformación, la importancia de la comunidad de fe, de esos grupos pequeños, la importancia de que mi vida tiene algo que aportar en la vida del otro, de que no es que vengo a leer un libro, no es que me siento a estudiar, es porque en ese lugar se produce vida a través de mi vida y a través de la vida de otro, donde otros, sus historias de vida me ministran, me desafían, pero mi historia de vida seguramente tiene algo que aportar a la vida de otras personas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con lo nuevo, sí, lo nuevo trae ilusión. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo con propósito tu vida o simplemente estás atrapado en la monotonía esperando que lo nuevo te traiga ilusión? A veces tenemos esta tónica en nuestra vida. Vivimos constantemente esperando que lo nuevo nos traiga ilusión y vivimos de ilusión en ilusión. Estabas orando por un nuevo trabajo y pidiéndole a Dios por una nueva temporada. Dios te concede ese trabajo y empezaste con toda la ilusión. A los que les gusta trabajar, ¿verdad? Empezaste con toda la ilusión del nuevo trabajo, el nuevo tiempo, pero empezó a pasar la primera semana, la segunda semana, la tercera, y al mes ya estás, bueno, yo creo que podría empezar a buscar otra cosa. Vivimos en generaciones diferentes, ¿no? La generación quizás más grande, la de los mayores, de los 40 para arriba, etc. Es muy diferente a esa generación de los 20, que está en esa temporada donde quizás esa generación, por ejemplo, más grande todavía de 40, como la de mis padres, quizás 70, 60 y pico, 80 años. Esa generación tenía un pensamiento, este es mi trabajo y este trabajo es para toda la vida. No existía el concepto de me voy a cambiar, me voy a mudar de trabajo. Este era mi trabajo para toda la vida. En esta generación que es diferente, no significa ni peor ni mejor, simplemente diferente, es una generación que busca las experiencias y las emociones constantes. Entonces entran a un trabajo no esperando permanecer 50 años, sino, bueno, si estoy bien y me gusta, ok, permanezco un tiempo, pero quiero otra cosa que me genere esa emoción. Entonces me voy cambiando de trabajo en trabajo. Y sabes que una de las cosas al hablar con algunas personas que llevan sus empresas, negocios, y en el momento en el que nos encontramos, uno de los grandes desafíos para las grandes empresas es cómo pueden retener a esa generación que vive un cambio constante en su vida, porque también está buscando la experiencia. No se quedan en el lugar simplemente por lo que le pagan, sino porque quiero algo nuevo, porque ya no me apetece, ya no están con ese concepto como lo teníamos muchos de nosotros o personas aún más grandes de este es mi trabajo para toda la vida. Y ese es un gran desafío para las empresas hoy, cómo trabajar con ese tipo de generación. ¿Okay? Ahora nosotros como cristianos a veces vivimos la vida de la misma manera. Nos mata la rutina. O sea, tú sabes que el domingo te levantas temprano, vienes a la iglesia, cantas un par de canciones, después aparece alguien ahí que te habla un par de cosas, te vas a tu casa, comes con tu familia y empieza otra vez el lunes. ¿Te suena conocido? ¿Verdad que sí? Es lo que vas a hacer tú hoy, lo que hiciste hoy, lo que vas a empezar mañana. Y empieza, y estamos buscando algo que nos emocione. Entonces de pronto sucede algo en la iglesia donde estoy y viene el pastor Marcos Cruz. Que yo no sé cómo hace, ese pastor es modelo, DJ, es todo, yo no sé cómo hace ese pastor, ¿no? Viene el pastor Marcos Cruz y te dice, wow, ahora viene algo nuevo, espectacular, y el próximo domingo ¿a quién te ponen?
al pastor Néstor. Dice, a ese le falta flow. Volvemos a la rutina, ¿ok? Pero estamos buscando esos momentos que nos emocionen y en la vida cristiana a veces nos pasa eso. Estamos viviendo una vida sin propósito, estamos atrapados en la monotonía. Por eso la rutina como que se nos hace pesada. La rutina trae desgaste a nuestra vida porque no tenemos propósito. Ahora, nuestro problema es que no estamos abiertos a ciertas cosas. ¿Y cuál es esta de las cosas importantes a las que tú y yo debemos abrir nuestros ojos que la palabra nos enseña? Que Dios preparó cosas nuevas cada día para cada uno de nosotros. Lo sabemos. ¿Cuántos saben eso? Porque Él prepara, todos sabemos los versículos bíblicos cuando habla acerca de que Dios preparó nuevas cosas para nosotros, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, aleluya, gloria a Dios. Todos lo sabemos. La pregunta que yo te hago sinceramente es, ¿tú vives tu día a día abrazando esta verdad? ¿Vivimos el día a día abrazando de que este es un nuevo día, es un nuevo tiempo, nuevas cosas preparó Dios para nosotros, vamos de gloria en gloria? ¿O tenemos la teoría, la información, pero cuando empezamos nuestra semana no lo abrazamos y no vivimos nuestra vida con ese propósito, entendiendo que hay cosas nuevas para ti, para mí cada día? Y nuestro problema es que no estamos con los ojos abiertos ¿a qué? A esta verdad. Porque probablemente nos distraemos con cosas que no son importantes, que consideramos que son para un momento puntual, sin tener muy en claro lo que realmente significan estas cosas del día a día para cada uno de nosotros. Es como dejarnos llevar por lo que sucede en lugar de ser protagonistas de lo que está sucediendo. Muchos de nosotros nos dejamos arrastrar hacia lo que está sucediendo en vez de ser protagonistas de la propia historia que queremos escribir en nuestras vidas. Ahora, vivir sin la visión clara del plan de Dios para nuestra vida produce frustración. ¿Por qué nos frustramos? Porque vivimos sin una visión clara de la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, que eso es el propósito. Entonces tú haces ciertas cosas, yo hago ciertas cosas que me terminan frustrando porque entiendo que es rutinario, etcétera, porque no le encontré propósito. Mira la vida de Jesús, me encanta la vida de Jesús. Conocemos la historia de Jesús y de los últimos años en su ministerio, que son aproximadamente unos 3 años de ministerio donde hizo grandes cosas y milagros. Pero ¿sabes dónde estuvo Jesús los años anteriores? En la carpintería con su padre. Pero aprender el oficio no le quitaba el propósito al que iba a caminar. A veces nosotros tenemos ciertas cosas en nuestra vida como estamos tan anhelando el gran propósito que nos perdemos de lo que realmente estamos viviendo sin entender que eso, aunque aparentemente parece poco, nos impulsa al propósito que Dios tiene. Entonces, cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en tu universidad, en el colegio, en un grupo de crecimiento, en la iglesia el domingo, sirviendo en alguno de los equipos, enseñando a los niños en las diferentes áreas de kids que tenemos en nuestra iglesia, quizás tú dices, ok, este es el momento, lo hago con esa pasión, con ese gozo, porque es lo que me lleva al propósito. Pero cuando tú no entiendes que hay propósito, cuando yo no entiendo que hay propósito, eso se vuelve rutinario y me termina frustrando, porque creo que va a haber como algo mágico que de pronto me va a llevar a alcanzar mi propósito, sin entender que lo que hago me impulsa a mi propósito. Vivir sin la visión clara del plan de Dios para nuestra vida produce frustración. Nos frustramos porque no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces vemos aquellas cosas cotidianas como algo frustrante. Vemos que hacer algo de manera rutinaria quizás nos frustra porque no estamos entendiendo el propósito y no te das cuenta que eso te impulsa. Esta semana estaba con Víctor allí en el hospital en Madrid, que les manda muchos saludos, un abrazo muy grande, un cariño para todos. Dios está haciendo un milagro extraordinario en la vida de Víctor. Yo me quedé flipado. Palabra griega, hebrea, aramea, que significa anonadado, ¿ok? Me quedé anonadado de lo que Dios está haciendo en la vida de Víctor, ¿no? Pero algo que me encantó de Víctor, y lo hablábamos antes que él fuera a hacer la operación, él dice, mira, yo cuando me enteré de todo lo que tenía, cuando me dijeron, tienes un cáncer, ¿y saben cuánto le habían dado a Víctor? 2 años de vida. O sea, no es fácil exponerte a eso y que el médico te diga, tienes un cáncer que te damos 2 años de vida aproximadamente.
Dice Víctor, cuando yo me enteré eso, empecé a crear una rutina en mi vida. ¿De qué? De cómo me alimentaba y del ejercicio que hacía. Y una de las cosas que a mí me encantó de ver este proceso en la vida de Víctor es cómo tú te preparas para lo que quiere vivir. Porque la operación de Víctor no ha sido una operación muy simple. Él lo explicó cuando estuvo aquí. Ahora que yo estuve allí con él, pude ver la situación. O sea, quitar todos sus órganos, operar afuera y volver a introducirlos. No es cosa simple. Ahora, que una semana después estemos viendo lo que Dios está haciendo en la vida de Víctor, evidentemente es milagro de lo que Dios hace, pero también es preparación de lo que Él hizo. Porque si Víctor no se hubiera preparado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, hubiera hecho las dietas que ha hecho, cómo comer muy bien, alimentarse bien. Víctor tenía que entrar al hospital para ingresarse a las 8 de la mañana y a las 7 de la mañana en mismo Madrid, al lado del hospital, estaba haciendo ejercicio en un centro de CrossFit. Entonces, la rutina tiene un propósito. Pero cuando tú y yo no tenemos el propósito en nuestra vida, no lo hemos entendido, es muy difícil que tú y yo podamos ser lo que estamos apuntando a ser en este tiempo, ¿no? Ser la respuesta que este mundo necesita. ¿Cómo voy a ser yo la respuesta de lo que este mundo necesita si yo vivo mi vida frustrado? ¿Cómo voy a ser la respuesta que este mundo necesita si yo no entiendo el propósito en mi vida? ¿Cómo voy a ser la respuesta que este mundo necesita si yo cuando tengo algo que me hace bien y es rutinario en mi vida, ¿ok?, me termina desgastando porque no entiendo lo bien que me va a hacer en el proceso? Esas disciplinas espirituales que tú las puedes ver como rutinarias, y bueno, me voy a sentar todos los días, y algunos dicen, no, es que yo no quiero ser rutinario, entonces no leo la Biblia todos los días porque si no se genera rutina. Eso es una disciplina espiritual y es algo que te hace bien, que me hace bien. Vivir sin esa visión clara para nuestra vida produce frustración. Ahora, este año el desafío para nosotros es muy claro y es ser respuesta. Di conmigo, ser respuesta. No, si me respondieron así a mí. Di conmigo, ser respuesta. Ahora, vamos a meternos un poco allí un clavado en la Biblia y vamos a leer algunas cosas. Mira, Hechos, capítulo 26, dice... Te pongo en contexto, el apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, un hombre súper preparado con un montón de conocimiento judío, etc. Era un tipo que estaba persiguiendo a la iglesia en ese momento y en ese perseguir a la iglesia, Dios le sale al encuentro, lo deja ciego por una temporada y entra en un proceso en su vida. Di conmigo, proceso. Entra en un proceso en su vida. Y en eso hay algo cuando Dios le está preguntando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ok? Le está preguntando, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento Saulo le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y acá está la respuesta que Dios le va a dar y hacia dónde lo está enviando. Eso se llama propósito de vida. Dice, para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. O sea, cuando Saulo se encontraba perdido, Dios le sale al encuentro, Él le pregunta, di conmigo preguntar. Me hace acordar al burrito de Shrek, ¿verdad? Pregúntame, ¿ok? A algunos le falta más televisión, películas. Pero son demasiado espirituales, entonces no, vamos a entrar ahí. Ok, entonces, Saulo le está diciendo a Dios, dice, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú haces esa pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Viste? ¿Cuántos están hombres casados acá? Hombres casados. Hombres casados. A ti te estoy mirando que no levantas la mano y tu esposa te mira y dice, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Eres de Ucrania, pero me estás entendiendo muy bien el nombre. Ah, ok, ahí está. Ahora sí. Chicos, por eso la gente deja venir a la iglesia. El pastor se mete con la gente de enfrente. No. Ok, miren. Levanten la mano los hombres casados. Pero con ánimo, arriba. Ok, ahí está. Muy bien. Como si estuvieras felizmente casado. Que estás disfrutando esta temporada en tu vida. Ok, algunos allá que le hacen, pum. Ok, ok. Hombre, es como cuando tú le preguntas a tu mujer, amor, ¿qué hago hoy en la casa? Y tu mujer te da propósito. Te da propósito.
no lo tenías claro, no lo entendíamos, estabas dando vuelta por tu casa haciendo el tonto, mirando el televisor, le viste la cara a tu esposa de que quería darte propósito, ¿ok? Ya sabes, no es cara de enfadada, es cara de darte propósito. Entonces te miró tu esposa con tengo propósito para ti, tú la miraste y dijiste aguanta un momentito, te volvió a mirar y entendiste que era urgente ese propósito. Entonces cuando tú le preguntas a tu esposa, ¿qué hago, cariño? Y te dice, amor, lo que quieras. No, tu esposa no te dice eso. Dice, mira, hay que poner los platos, sacar la basura, hacer esto, y te dio propósito, ¿ok? Saulo estaba experimentando lo mismo, salvando las distancias con Dios. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le da un propósito a su vida. Y es para que les abra los ojos aquí en aquellos que están afuera y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Ahora, el plan que Dios le señaló al apóstol Pablo es una guía, di conmigo una guía. Una guía para nosotros, para ti y para mí. El plan que Dios le diseñó al apóstol Pablo es una guía para nosotros de cosas que necesitamos vivir y practicar. No era solamente para el apóstol Pablo, es una guía de cómo tú vives tu vida, de cómo tú encuentras propósito en tu vida. Cuando tú lees Hechos 26, 18, es la guía que Dios le da al apóstol Pablo, es el propósito, pero es la guía para tu vida. Ahora, le dice, para que abra los ojos, para convertirnos en verdaderos instrumentos de transformación. Para convertirnos en verdadero instrumento de transformación, que es como estamos subtitulando esta serie, Soy Respuesta, instrumentos de transformación. Para poder convertirnos en verdaderos instrumentos de transformación, tú y yo necesitamos revelación. ¿Qué es revelación? Entender, escuchar, que se nos revele el propósito que Dios tiene para nosotros. De esa manera, tú y yo vamos a poder vivir vidas diferentes y no vidas frustradas. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el propósito de Dios, que es grande, para que le abras los ojos, ¿a quién? A los que están a tu alrededor, que se conviertan de las tinieblas a la luz, que salgan del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe reciban perdón y sean herencia. O sea, ese es tu propósito y el mío. Cuando tú y yo entendemos esto, no importa lo rutinario que sea nuestra vida, no importa aquellas cosas que quizás estás haciendo de manera constante y no te producen la emoción que quisieras por lo nuevo, tú dices, lo estoy entendiendo porque en este lugar Dios tiene propósito conmigo. ¿Cuál? Que abra los ojos de aquellos que están en las tinieblas y que pasen a la luz y se encuentren con Dios. Para convertirnos en verdadero instrumento necesitamos revelación de parte de Dios. Cuando Cristo entra a nuestra vida, nos permite ver lo que nunca habíamos visto. Esa es la encomienda, que la revelación llegue a cada persona, que por medio de la fe en el Evangelio puedan abrir sus ojos a la verdad de Dios. Esa es la encomienda, el propósito que Dios tiene, que a medida que tus ojos se abren y obtienes la revelación de tu propósito, porque sabes quién es Dios, las personas que están a tu alrededor también pueden tener una revelación en su vida de quién es Dios y lo que puede producir en sus vidas. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Sabes quién intenta tener a las personas en la oscuridad? Es el diablo, pues sin luz tú nunca, y las personas que están a tu lado nunca van a poder entender la verdad. Por eso, cuando nosotros estamos intentando de que personas se encuentren con Dios, tú y yo debemos entender que esas personas no han tenido una revelación de quién es Dios. Y sin luz es muy difícil ver la verdad que tú y yo vemos. Por eso a veces nos puede llegar a frustrar. Y esto es algo que nos desafía. Y si no sabes la verdad, como tú la sabes o como yo la sé, nunca tú y yo terminaremos siendo libres en nuestra vida. Porque la verdad trae libertad a nuestras vidas. Nuestra tarea es lo que Dios nos encomienda, es abrir los ojos de las personas, anunciando que el mensaje de salvación para que el Espíritu Santo les abra sus ojos a la realidad que viven sin Dios. Y cuando ven su realidad fuera de Dios, puedan decidir buscarles.
El gran porcentaje de los que estamos aquí sentados en este auditorio, como aquellos que quizás nos están acompañando desde sus hogares, etcétera, diferentes países, el gran porcentaje de personas que nos encontramos con Dios, llegamos a Dios por algún problema o situación que tuvimos en nuestra vida física, emocional, en nuestra vida relacional, matrimonial, con los hijos, en alguna situación. Muy pocos de nosotros llegamos a Dios porque estábamos buscando algo espiritual. Muy pocos. Llegamos porque tuvimos una situación que nos movió hacia Dios, porque pudimos acercarnos a Dios y darnos cuenta que nuestra vida era caótica. Que si yo no me acerco a Dios, mi vida sigue en un caos constante. Y las personas que están a nuestro alrededor necesitan entender que Él es la verdad. Pero para que vean que Él es la verdad y puedan ser libres, sus ojos necesitan ser abiertos. Entonces nuestra tarea es abrir los ojos de las personas anunciándoles el mensaje de salvación. Primera de Corintios 2 dice lo siguiente: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, di conmigo creyentes maduros. Ahora quiero que pienses por un momento, no me des respuesta porque acá puede salir cualquier cosa. Piensa para ti, ¿ok? ¿Qué es ser un creyente maduro? Cuando tú piensas en un creyente maduro o lo que es un creyente maduro, ¿qué es para ti un creyente maduro? ¿Cuál es el concepto, la idea que tienes en tu cabeza de un creyente maduro? Evidentemente, esa forma de pensar va a estar muy determinada también por el lugar donde te has formado y donde te has criado. Si tú te criaste en una iglesia donde la madurez espiritual tiene que ver con cómo te comportas en un ambiente como este, si levantas tus manos, si hablas en lengua, si caes al suelo, si te tiemblas un poco, si no sé cuánto, o tienes un lenguaje bonito, a la hora, oh, aleluya, Santo de Israel, Osana al Altísimo, Abba Padre, y después sale afuera y dice, hijo de... ¿Me explico? A veces, depende del contexto donde te has criado, puedes entender lo que es la madurez espiritual. Ahora lo vamos a entender un poco más a la luz de la palabra, ¿ok? ¿Qué es la madurez espiritual? Pero el apóstol estaba diciendo... Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. A veces tú ves un personaje hablando, ya sea un político, un pastor, un líder, un profeta, un evangelista, lo que sea, y dices, wow, ¿cómo habla ese hombre? ¿Ok? Y pensamos que esa es madurez espiritual, ¿no? Dice, no la sabiduría de la que hablamos. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras, cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Porque para convertirnos en verdaderos instrumentos de transformación necesitamos revelación, abrir los ojos y ver en el espíritu. Si tú y yo nos queremos convertir en la respuesta que este mundo necesita, necesitamos revelación, abrir nuestros ojos y ver en el espíritu. Y ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito más para que podamos entenderlo mejor. Dios es espíritu. Conocerle a Dios es esencialmente una cosa espiritual. Conocer a Dios es esencialmente algo espiritual. Ahora, un creyente espiritual, un creyente que es espiritual, cuando dice, oh, este hermano es súper espiritual. ¿Y saben lo que? Cuando tú dices, este hermano es súper espiritual, un creyente es espiritual, es porque estamos entendiendo que es un creyente maduro. Por el contrario, un creyente que no es espiritual es descrito en el Nuevo Testamento como una persona infantil. Eso se llama inmadurez. Un creyente espiritual es alguien maduro, vamos a entender lo que significa la madurez espiritual. Pero cuando tú y yo no somos maduros, la palabra describe a esos creyentes como infantiles. Quiero que pienses por un momento. ¿Cuántos tienen hijos acá? Ok, ¿cuántos han tenido? Algunos ya tienen hijos grandes, ok.
que están deseando que se vayan de casa. Otros todavía no lo desean, pero lo necesitan. Otros tienen hijos pequeñitos. Okay. ¿Qué es una reacción? Ahora sí los quiero escuchar, a 2 o 3. ¿Qué es una reacción infantil? Un ejemplo. ¿Alguno que se atreva? Se tira al suelo. No, papá, es que yo quiero ese juguete, es mío. No, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron alguna vez? Esa es una reacción infantil. Otra reacción infantil. No me hagan tirar al suelo, ya lo hice una vez, suficiente ejercicio para hoy. Llorar para conseguir las cosas. Esa puede ser una reacción infantil. ¿Ok? No me lo da, entonces me pongo a llorar y hago todo un jaleo y un escándalo ahí en el lugar donde me encuentro porque sé que hago pasar vergüenza a papá o mamá, que no les gusta pasar vergüenza porque están los amigos, la gente en el mall, así en el centro comercial, entonces, bueno, le doy para que se calle, así no paso vergüenza. Es una reacción infantil. ¿Qué otra es una reacción infantil? Manipulador. Es una reacción infantil. Algo que todos hemos hecho. Sacamos morrito, ¿no? Y tenemos cara de enojado porque me dijeron algo que no me gustó o que tenía que hacer. Ok, eso es lo que la palabra está hablando acerca de personas que no son espirituales, personas que son infantiles. Y nosotros podemos tener muchos años en nuestra vida y seguir siendo inmaduros. Nos enfadamos rápidamente, nos enojamos rápidamente. Creemos que coaccionando ciertas cosas vamos a poder conseguir lo que queremos. La Biblia habla acerca de esto. Ahora, la madurez espiritual da acceso a una clase de sabiduría que nos permite ver las cosas que este mundo no puede ver. La palabra está diciendo, aquellos que son espirituales pueden ver algo que este mundo no ve. ¿Qué es lo que decía en el versículo 9? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Una persona espiritual, y acá quiero poner un pequeño énfasis, porque a veces en nuestra inmadurez nos volamos muy rápidamente, ¿no? Cuando estás haciendo cosas que ojo no vio, ni imaginó, no estoy hablando de que alguien venga, veo cosas. No, tampoco es eso. ¿Ok? Porque también nos vamos por ese lado, ¿no? Ese es súper espiritual. Mira cómo Dios se le presenta y habla y ve cosas. Y no estoy diciendo que no suceda. No me malentienda, pero quiero poner un ítem ahí importante. Porque a veces nosotros definimos como persona madura espiritual aquel que puede ser, porque veo de parte de Dios y no sé cuándo. No. La madurez espiritual tiene mucha más profundidad que eso. Pero nos permite ver cosas que Dios nos da acceso a ver que no las pueden ver otras personas y ahora las vamos a entender. De la misma manera que un niño que es inmaduro no entiende el funcionamiento. Mira, si tú no hagas esto, ustedes tápense los oídos, ¿ok? Si tú tienes tu hijo y le das una tarjeta, tu tarjeta de débito y en el banco tienes dinero, vamos a poner mucho, 100 euros, ¿no? Te hace un montón. Le das la tarjeta a tu hijo y tu hijo, tú le dices, mira hijo, tú pones la tarjeta aquí, pones el PIN 1, 2, 3, 4, porque algunos no se lo cambian, lo dejan por defecto. 1, 2, 3, 4, viene y tú le pones sacar 20 y te da 20. ¿Sabes lo que va a hacer esa reacción inmadura? Tu hijo va a pensar, ¿cómo se obtiene dinero? Cojo la tarjeta de papá, pongo 1, 2, 3, 4, voy al cajero y me da dinero. Porque es inmaduro, no entiende cómo funciona o cómo es el funcionamiento del cajero. El cajero te da dinero si tú tienes dinero. Y para que tú tengas dinero, tuviste que haber trabajado. Y para haber trabajado, te tuviste que haber desgastado. Y te desgastaste para alguien que está en su emprendimiento y que te remunera las fuerzas, tu vida, porque tus fuerzas son vida, la vida que le dejaste a cambio de una cierta cantidad de dinero mensual. Eso tu hijo no lo entiende. Entonces, a veces nosotros como cristianos inmaduros entendemos la vida cristiana de esta manera, como un niño que dice, bueno, la forma de obtener dinero es ir al cajero y sacar dinero. No, no es así. Porque tú entiendes que hay más que eso. Y piensa que quizás es una máquina que te da dinero solamente cuando lo necesitas. Ahora una persona adulta entiende que no funciona así. ¿Y para qué sirve el cajero? Ahora, hay cosas de Dios que Dios revela por medio de su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quienes son sus hijos, que por la madurez tienen acceso a la sabiduría que viene de parte de Él. Esta revelación de parte de Dios, que es para la persona madura, nos abre acceso a los pensamientos de Dios. Nos abre a las verdades que están reservadas para quienes tienen una relación con Él. Y tú dices, espérate, pastor, estás volando muy alto, no entiendo nada. Ahora lo bajo, no te preocupes, ¿ok?
Estas verdades tú y yo tenemos acceso a estas verdades cuando tenemos una relación con Dios. Esta revelación nos abre puertas, nos previene desastre. Pero, ¿viste cuando estás viviendo un momento y tú entiendes lo que Dios quiere para ti? Dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que tengo preparadas para ti. Y tú vives un caos, un desastre, como hemos vivido en estos últimos, o en el año pasado con la Dana y todo lo que hay. Y tú puedes decir, bueno, esto es un caos y entro en pánico toda la situación. O tener claro una verdad de parte de Dios, donde Dios está revelando ciertas cosas a tu vida, de que Él es tu Dios proveedor, de que Él es aquel que te sostiene, de que Él es aquel que te cuida, y en medio del caos y de las situaciones, Él saca lo mejor. Ese propósito en nuestra vida lo vivimos cuando nuestros ojos son abiertos y vivimos de acuerdo a la revelación de Dios. Por eso cuando vives eso y cuando te paras en eso, dices, mira, más allá del caos y la situación que hay, yo sé que aquí hay propósito. Y acá no es simplemente una frase dicha, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos, según el propósito. No, yo lo creo, lo vivo, lo experimento en mi vida como lo vengo experimentando en estos últimos 3 meses. Esta revelación nos previene de ciertos desastres cuando tú conoces a Dios y Dios habla a tu vida y te dice, ¿sabes qué? No tomes esa decisión, porque esa decisión, aunque aparentemente es buena, aunque ese trabajo aparentemente es bueno, va a llevar tu vida a un desastre. No cojas esa llamada, no envíes ese WhatsApp, porque aunque aparentemente es inocente, te aleja de tu esposa, te aleja de tu esposo, rompe tu familia. Esa es la revelación que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Eso es ser una persona madura, el que está entendiendo lo que Dios quiere hacer en su vida para que su vida se vuelva y se transforme mejor. Porque hemos entendido el propósito. Porque mientras tú y yo no entendamos propósito en nuestra vida, todo lo demás va a ser rutinario, aburrido, desgastante. Y es muy difícil que tú y yo seamos la respuesta que este mundo necesita, porque todavía nosotros estamos buscando cuál es nuestro propósito. ¿Están conmigo? Para convertirnos en verdaderos instrumentos de transformación, necesitamos revelación, abrir los ojos y ver en el Espíritu. Ver en el Espíritu es más simple, más sencillo de lo que a veces nos imaginamos. Eso no está preparado para algunos. Eso Dios lo preparó para todos. Ver en el Espíritu significa, estoy tomando esta decisión y hay algo en mí que me dice que no, pero puedo ver el final, aunque no lo distingo, pero hay algo que Dios me está diciendo. Eso es ver en el Espíritu lo que Dios tiene preparado para ti. 1 Corintios 2:9, como leíamos recién, dice cosas que ojo no vio. Esto puede hacer pensar que a veces estamos hablando del cielo porque nos encanta, ¿no? Cuando alguien se para acá y dice, porque cosas que ojo no vio, oído yo. Entonces estamos pensando, lo que viene, etcétera. Pero a veces es más cercano de lo que nosotros podemos imaginar en nuestra vida. Dios preparó todo para nosotros después de su muerte. Ahora, los creyentes de Corintio habían bajado, cuando le está hablando el apóstol Pablo ahí a Corintio, habían bajado la cruz, habían bajado la vista de la cruz, de la grandeza que eso significaba, el precio de la salvación. Y estaban involucrados en peleas infantiles. Yo cada vez que leo las cartas del apóstol a las iglesias, tú flipas con cada una de esas iglesias. Dice, esta era la iglesia, se peleaban por estupideces, acá no pasa. Aquí no pasa. Ninguno se lo creyó, pero bueno. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, está hablando le está escribiendo a la iglesia, se pelean por tonteras, por estupideces, y es lo que yo quiero que entiendan, están involucrados en peleas infantiles, juegos de niños, es que no me dijiste, no me saludaste, no viniste, pasaste, no sé cuánto. Esas peleas que hablan de la inmadurez espiritual. Que hablan de la inmadurez espiritual en nuestra vida. Por eso debían tomar conciencia de la grandeza de Cristo y del poder del Espíritu, que estaba abriendo un camino de gloria, no solo para ir al cielo, sino para cada momento de su vida. Nosotros a veces estamos tan centrados en el cielo y me voy con Él y me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Y que nos perdemos la grandeza de lo que Dios tiene en el día a día. Me pierdo de lo importante de nuestro día a día, de lo que está a nuestro alrededor.
Dios está revelando estas verdades a nosotros aquí y ahora y estamos, ¿sabes qué? Estamos llamados a caminar de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo, no, ahora. Él quiere que tú y yo experimentemos lo sobrenatural de Él ahora, no mañana, no en el cielo. Él quiere que lo experimentemos ahora. Porque cuando tú y yo lo experimentamos en nuestra vida, es lo que vamos a poder transmitir y desafiar a otros a vivir lo mismo en su vida. Si yo te preguntara, y ahora sí quiero que levantes las manos, ¿cuántos creen aquí que Dios es un Dios sanador? Ahora te hago esta pregunta, puedes bajar tu mano. ¿Cuántos realmente han experimentado un Dios sanador en su vida? Porque que yo tenga una información no significa que lo crea o que lo experimente. A veces como cristianos, discípulos de Cristo, hijos de Dios, decimos yo creo en un Dios sanador, pero cuando estoy en medio de la enfermedad, no creo que Dios me pueda sanar. Yo creo en un Dios proveedor, pero cuando viene la necesidad, no confío en que Dios puede proveer. Y Dios está diciendo cosas que ojo no vio ni oído yo sabe, pero no mañana, no en el cielo, es ahora. Que tú puedas experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Estamos llamados a caminar de gloria en gloria y eso significa que Él nos va a guiar en cosas de nuestro día a día que pueden ser inimaginables, cosas que quizás no se pueden percibir desde la carnalidad, desde la humanidad. Tú la percibes siendo un hijo de Dios. Tú sabes que Dios es fiel a sus promesas y caminas en ese proceso. Cuando en octubre pasó todo lo de la Dana y se perdió todo en este lugar, en nuestra casa, etc. Una de las cosas que nos mantuvo firme fue decir, yo creo en las promesas de Dios. Y Dios es fiel a su promesa. Y no me preocupo por lo que no tengo, por lo que perdí. Porque yo sé que lo que Dios nos va a dar es mucho mejor. Y es más abundante de lo que teníamos. Y va a reconstruir de una manera espectacular. Pero confío en Él. ¿Por qué? Por el camino que yo he recorrido en mi vida. Viendo a Dios obrando una y otra vez en mi vida. Viviendo según sus principios en mi vida. Cuando Dios me dice, da de manera generosa. Da hasta que duela. Sacrifícate por otro. Sal tú del centro de la ecuación. Piensa en otros, piensa primero en mí y cuando tú piensas en mí, yo me encargo de lo tuyo. Entonces yo camino confiado y digo cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para mí, porque eso es lo que yo vivo y experimento. Entonces yo puedo ser la respuesta y la transformación a este mundo porque he entendido cuál es mi propósito. Tú puedes ser la respuesta a este mundo porque has entendido cuál es tu propósito, porque has vivido y experimentado. Hay delante de nuestro camino lleno de cosas, un montón de cosas que hacen referencia a esto. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Cosas sobrenaturales y sorprendentes. Vivir estas cosas es nuestro camino en Dios. Vivir lo sobrenatural de Dios debería ser lo natural para los hijos de Dios. Vivir lo sobrenatural de Dios debería ser lo natural para nosotros que somos hijos de Dios. Pero eso lo podemos vivir solamente cuando se nos revela el propósito de Dios y cuando caminamos en el propósito de Dios. Por eso tú y yo necesitamos, al igual que el apóstol Pablo, la revelación de ese propósito. Para convertirnos en verdaderos instrumentos de transformación, necesitamos revelación, necesitamos abrir los ojos, ver en el Espíritu cosas que ojo no vio y que no nos podemos imaginar. Tú puedes vivir la transformación de este mundo cuando vives esto en tu vida. Se te ha sido revelado tu propósito, tus ojos espirituales se abren y empiezas a vivir en tu cotidianidad lo sorprendente de Dios. El famoso catedrático C.S. Lewis, que muchos lo pueden llegar a conocer, fue un agnóstico, pero muchos lo pueden conocer porque en su madurez, en su adultez ya, él se encuentra con Dios, su vida es cambiada y transformada, pero quizás lo conoce por la famosa película La Crónica de Narnia, ¿ok? Entonces, él escribió algo que fue sumamente interesante y él dijo lo siguiente: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Cuando la palabra de Dios dice, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman, ¿sabe lo que significa? Significa que no es algo humano, que no se trata de cosas que se pueden fabricar desde el pensamiento de los hombres. Tú no lo puedes imaginar, pero Dios lo hace. Tú no lo puedes imaginar, pero Dios lo lleva a cabo en tu vida. Es algo que viene de Dios mismo. Él se revela a nosotros y nos enseña quizás el camino que jamás hubiéramos podido transitar
sin su presencia y sin la revelación hacia nosotros. ¿La revelación de qué? Del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Dónde late tu corazón? ¿Qué es lo que duele en tu corazón? ¿Qué es lo que hace que tu corazón se... Y quizás ese es el lugar donde Dios está queriendo utilizarte, en ese ambiente. Y quizás no es para que lo hagas tú solo, sino simplemente para sumarte a algo que alguien ya está haciendo, pero tu corazón late, se duele por alguna circunstancia, se duele por los niños en África, se duele por las mujeres que están en trata de blanca, se duele por las personas mayores que no están siendo atendidas, se muere porque quizás generar un ambiente, un espacio para jóvenes y adolescentes que se están perdiendo en un mundo de la pornografía. Se mueve en algo y tú empiezas a caminar en ese propósito. Y cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado. No es lo que va a venir, es lo que vas a experimentar de Dios en medio del proceso cuando crees en lo que Dios tiene para ti. Para los que aman a Dios, cada día es un gran día. Es sobrenatural y real, no es producto de la imaginación, ese es nuestro Dios. Pero para los que aman a Dios, cada día es un gran día. Porque no importa que estés sentado en tu escritorio, que estés poniendo un ladrillo, que estés moviendo un coche, arreglando algo en un lugar. No importa lo que hagas, tú encuentras que tu propósito de vida se va desarrollando dentro del lugar donde estás. El gran problema de por qué vivimos frustrados en lo que hacemos es porque no le hemos dado propósito a lo que hacemos. Y hemos separado de manera dualista, esto es espiritual y esto es secular. Esto es el llamado de Dios y esto es lo que me toca hacer para sostener mi familia. Y tú y yo somos seres integrales. Tú no puedes separarte de todo lo que tú eres, da gloria a Dios en el lugar donde estás. Y a veces más personas se encuentran con Dios en el lugar donde tú estás que en un evento de la iglesia. Porque Dios te quiere utilizar en el lugar donde tú te encuentras. Pero hasta que tus ojos no sean abiertos, no se te revele, no se me revele el propósito de Dios, voy a entender que eso es rutina, que me desgasta, que me drena. Pero después la iglesia también se te vuelve rutina, te desgasta y te drena. Para los que aman a Dios, cada día es un gran día. Puede ser que no parezca un buen día, ni te sientas como tal. Pero Dios está llevando a cabo su plan y podemos estar seguros de que es lo mejor. Nuestro problema viene cuando dejamos de confiar en Dios. Si nuestro amor por Él se enfría, entonces nuestra vida pierde la luz y viene la oscuridad. Mira, solo si el Señor es quien nos guía por medio de su Espíritu y hacemos caso a su palabra, vamos a poder disfrutar de cada una de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nuestro problema es cuando dejamos de confiar. Porque todos decimos que confiamos en Dios hasta que tenemos un gran problema. Y en medio del problema dejamos de confiar. Cuando vivimos el proceso de la Dana, teníamos claro que Dios iba a ser quien iba a suplir todo lo que necesitábamos. ¿Por qué? ¿Por arte de magia? ¿Porque cosas que ojo no vio ni oído escuchó? ¿Porque simplemente lo declaramos y hacemos una oración? No. Porque durante años, a nivel personal, familiar y como iglesia, hemos caminado en una revelación de nosotros, del propósito de Dios para nosotros. Y es la transformación de la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y hemos sido fieles en crecer en cada una de esas áreas. Pero en esta temporada necesitábamos ver a un Dios sobrenatural en el tema de lo que necesitábamos económicamente para restaurar nuestra casa. Pero ese no era el objetivo principal. El objetivo principal era antes de... Vamos a ayudar y a servir a todo. ¿Por qué? Porque no queremos perder de vista el propósito de. Y mientras caminamos en el propósito de, vemos lo sobrenatural de Dios, cosa que ojo no vio ni oído yo. Los recursos humanos, los recursos económicos que Dios trajo hacia nuestra iglesia en esta temporada. Es lo sobrenatural de Dios. Y Dios nos lo está preparando para aquellos momentos allá en el cielo. Está preparando para que tú lo vivas y lo experimentes aquí. Estamos tan pensando en la eternidad, pero la eternidad, la vida eterna comenzó aquí cuando tú te empezaste a encontrar con Dios. Tu vida produce cambio y transformación.
Eso es lo que Dios nos está desafiando para convertirnos en verdaderos instrumentos de transformación. Necesitamos revelación, abrir los ojos, ver en el Espíritu las cosas que ojo no vio y que no se pueden imaginar, porque acá sí hay algo espectacular. Dios siempre se anticipa. Di conmigo, Dios siempre se anticipa. Dios estaba delante de nosotros antes que viviéramos todo el caos que hemos vivido. Él se anticipó, Él ya preparó todo aquello por donde debíamos andar. Él ya preparó y puso en el corazón de las personas. O sea, Él siempre se anticipa. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos y dejar que el Espíritu Santo nos permita ver esas cosas que humanamente no podemos ver. ¿Y qué es humanamente? Ves el caos, ves la desolación y te hundes ahí porque dices, no lo puedo hacer. Pero tú puedes abrir tus ojos, ver el caos, la desolación y decir, yo creo en un Dios transformador, en un Dios que suple todas mis necesidades, que si yo estoy en el camino correcto y sigo enfocado en el propósito de Él, Él va a suplir todo lo que necesitamos. ¿Cómo vivimos tú y yo los procesos de Dios en nuestra vida? Él se anticipa, lo inimaginable está preparado, Dios tiene todo preparado. Y esta palabra así de preparado en el versículo 9, esta es una palabra que en su original que significa, etoimazo significa preparar, hacer de acuerdo o equipar con antelación para un propósito en particular o para algún uso, evento en la vida. O sea, el verbo se refiere a las cosas de que Dios preparó. Esto significa que todo está adecuado a nuestro propósito. Entonces cuando dice, no, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Has dicho este versículo alguna vez? Estoy pasando un caos en mi vida. No, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es una verdad a media. Una verdad a media es una mentira. Todas las cosas te ayudan a bien si estás encaminado en el propósito de Dios. Termina el pasaje. No es que todo me ayuda a bien. Porque somos buenísimos para automentirnos, ¿verdad que sí? Estamos pasando una situación, sé que hice algo mal, que tomé una mala decisión y en medio del caos me autoconsuelo. Como diciendo, no, todas las cosas nos ayudan a bien. Ni papas. Solo te ayuda bien si estás caminando en el propósito de Dios. Y solo puedes caminar en el propósito de Dios si se te ha sido revelado. Tus ojos se han abierto. Y te das cuenta que cuando Dios dice lo inimaginable, lo que nunca pensaste, lo tengo preparado para ti, no es en el futuro, es vívelo ahora. Yo lo estoy viviendo 3 meses después, 2 meses después, 1 mes después de la edad. Estoy viviendo lo sobrenatural, lo inimaginable, lo que Dios tiene preparado para nosotros. No estoy esperando algún día en el futuro, no, lo quiero vivir ahora. Eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Lo inimaginable está preparado para nosotros. Dios no solo nos equipa a nosotros, sino que hace que las cosas estén acondicionadas para el propósito. Dios no solo te equipa a ti, prepara el terreno, prepara el lugar, prepara los recursos. No solo te equipa a ti. Cuando estaba Nehemías allí preso y estaba quizás en ese lugar donde se encontraba, Dios no solo lo preparó en aquel lugar, no solo lo equipó para aprender todo lo que tenía que aprender allí con el pueblo egipcio, sino que una de las cosas importantes que fue, Él preparó el terreno para que cuando Nehemías se juntara con el rey y le dijera, esta es la lista que necesito, el rey le dijera, mira, tienes todo lo que necesitas, los permisos, la madera, los hombres, todo está preparado. Porque cuando tú caminas en el propósito de Dios, Él no solo te equipa a ti, Él prepara todo lo que tú y yo necesitamos. Las cosas se alinean con el plan de Dios, están preordenadas por Él. Esto es así a pesar de mí, incluso a pesar de mis errores y de mis fracasos, Dios lo tiene preparado. Tenemos una seguridad extraordinaria y es la que nos deja saber que las cosas que nos suceden van a cooperar para el propósito de Dios. Las cosas que nos suceden van a cooperar para el propósito de Dios. Pero para que cooperen para el propósito de Dios, tú y yo necesitamos la revelación de cuál es nuestro propósito. ¿Qué quema en tu corazón? ¿Qué te duele en tu corazón? ¿Qué arde en tu corazón? ¿Arde solamente tú? ¿Tu economía, tu bienestar, tu casa, tu coche?
No está mal, no estoy diciendo que está mal. Pero ¿arde solamente tú en tu corazón? ¿O en tu corazón arde el traer transformación a la vida de personas? Y quizás hay un grupo específico de personas que están necesitando en esta temporada de que tú encuentres y descubras tu propósito para que puedas comenzar a generar un movimiento, una transformación en un lugar donde hay personas que realmente te necesitan. Voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar. El mundo no puede conocer la sabiduría espiritual. ¿Sabes por qué? Porque esta está reservada para los creyentes maduros. ¿Y sabes lo que es la madurez espiritual? Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es la madurez espiritual? Vivir tu vida o vivir mi vida guiados por el Espíritu Santo, que va acorde a la palabra de Dios. Esa es la madurez espiritual. La madurez espiritual no es cuántos pasajes de la Biblia te conoces, si no eres capaz de practicar ninguno. La madurez espiritual no es que tan bonito hablas u oras en medio de un lugar, si tú no vives una vida cambiada y transformada por el poder de Dios. La madurez espiritual tiene que ver con cómo te enfrentas y te paran frente a las circunstancias difíciles, porque sabe que Dios es tu Dios proveedor, pero confías en lo que tú has hecho y lo que has sembrado y lo que has dejado atrás. Por eso dice, Dios es proveedor. ¿Por qué? Porque Él dijo en su palabra, si tú siembras, yo te voy a dar. Según el género, es lo que vas a recibir. Y como yo lo he hecho, yo he recorrido ese camino, he estado haciendo eso, entonces puedo confiar que Dios es un Dios proveedor. Por otro lado, puedo saber que Dios es un Dios proveedor y nunca experimentarlo en mi vida. Porque Dios es un Dios de principios y Dios jamás negocia sus principios por una necesidad tuya. Jamás. No lo vas a encontrar en la Biblia. A Dios o a Jesús negociando sus principios por la necesidad de alguien. Cuando Elías o Eliseo, dos de los profetas muy similares, tienen una situación muy parecida, ambos se encuentran con unas viudas. Una tenía un poco de harina y aceite y estaban viviendo en un tiempo de escasez y todo. Y Dios estaba viendo lo que había ahí. Entonces manda al profeta y le dice, vete a ese lugar. Yo vi la necesidad de esa mujer. Está a punto de morir. Ya no tiene esperanza. Está pensando que lo último que va a comer hoy es lo que le queda y echarse a morir. Entonces yo quiero darle una respuesta a la necesidad de esa mujer, pero yo obro en base a mis principios, no por la necesidad mera de alguien. Entonces ve a esa mujer y dile que prepare una tortilla con lo que le queda de aceite y harina y que la cocine y que te la ofrende a ti primero. Es la forma, en ese dar, esa generosidad, en la que yo le voy a poder dar. Y cuando el profeta va a ese lugar viendo la necesidad, di conmigo necesidad, de esa mujer, le dice, haz la tortilla para mí y luego para ti y para tu hijo. Y la mujer con toda la razón del mundo dice, pero es lo único que tenemos. Habíamos pensado después de esto echarnos a morir. Y el profeta dice, hazlo. Y cuando la mujer obra en... Y acá hay algo que me encanta. Cuando tú lees todo ese pasaje, no tenemos tiempo, pero dice que Dios ya le había hablado a la mujer. Porque le dice al profeta, vete a este lugar, ¿ok? Hacia la viuda de Sarepta. Yo ya le dije a la mujer, o sea, no es que no le había dicho. No sé cómo le habló, pero Dios ya le había hablado. Diciendo, va a venir alguien, necesitas hacer esto, porque Dios es un Dios de principios. Le estaba diciendo, si tú caminas en esta verdad, yo puedo traer transformación, yo puedo traer el cambio en tu vida. Nosotros hemos oído lo que produce el cambio en nuestra vida, pero a veces nos quedamos de este lado esperando de que Dios provea, que Dios responda, cuando Dios no necesita oraciones, Dios necesita acciones. Y no estoy hablando que la oración está mal, no me malentiendas, por favor. Pero a veces nos espiritualizamos tanto porque creemos que esa es la madurez espiritual. No, le voy a orar al Padre que me provea. Si tú no tienes un corazón generoso en tu servicio, en tu tiempo, en tu economía, en el incomodarte, no te gastes orando. Porque Dios no se va a mover por tu necesidad. Él se va a mover por su principio. No, Señor, es que quiero que traigas transformación en mi casa y quiero que edifiques mi casa. Y Dios dice, la mujer sabia edifica su casa. Necesitas orar, pero necesitas ser sabia.
en cómo administras tus tiempos, de cómo creas ese ambiente en tu hogar. No se preocupen, hombre, también hay para ustedes. No, Señor, quiero que me des tal cosa. Y Dios te dice, ¿cómo estás tratando a tu esposa? No, pero sabes que es un poquito complicada. No, no te pregunté si es complicada. Te pregunté cómo la estás tratando, porque Dios es un Dios de principio y tú eres hombre, cabeza de tu hogar. No significa que tomas las decisiones y yo mando, porque algunos muy espirituales lo entienden para cualquier lado. Significa, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Porque la forma en cómo tú trates a tu esposa, y esto es increíble, hombres. ¿Están conmigo acá los hombres? ¿Se me fueron todos? ¿Están aquí los hombres casados y solteros? También te va a venir bien para que lo entiendas. Dios te dice, no ores, no me pidas, no ayunes, porque hay una promesa de parte mía, Dios hacia ti, y es esta. Si tú tratas a tu esposa como vaso frágil, como coheredera juntamente con Jesucristo, o sea, es mi hija, ojo, como tú la trates, es como yo te puedo bendecir. Si tú no tratas bien a tu esposa, échale oración, todo lo que quieras, pero yo tengo los oídos tapados porque hay una barrera entre tu oración y mi presencia, que es la forma en cómo tratas a tu mujer. No veo a ninguna mujer contenta y feliz diciendo, aleluya, gloria a Dios, tienen unos maridos maravillosos. El mundo no puede conocer la sabiduría espiritual. Hay cosas preparadas por Dios para que alcances todo tu propósito en tu vida. Hay cosas increíbles esperando que se activen por la obediencia y la fe de las promesas de Dios. Ahora lo que yo te pregunto es, ¿qué estás viviendo? ¿Caminas bajo la revelación que Dios tiene para ti? ¿Entendiste tu propósito? ¿Has entendido el propósito que Dios tiene para tu vida? El propósito de Dios es que tú y yo seamos la respuesta que este mundo necesita. Pero tú tienes que tener en cuenta que ese propósito, como le decía al apóstol Pablo, dice, te vine a buscar, te paré, te detuve. ¿Por qué? Porque quiero que le abra los ojos, que los saques de tinieblas a la luz, que se encuentren conmigo por medio de la fe. Eso es lo que yo quiero. ¿Dónde? ¿Arriba de un púlpito? No. Siendo un líder, no. ¿Dónde? En tu trabajo, en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu círculo de amigos, en el cine, en el bar, charlando en cualquier lugar. Tú puedes abrir los ojos de las personas porque tú tienes claro cuál es tu propósito. Y tu propósito no está condicionado por un lugar físico. ¿Estás viviendo con propósito o simplemente estás atrapado en la monotonía esperando que lo nuevo traiga ilusión? Algunas de las personas vivimos nuestra vida cristiana en la monotonía, esperando de que pronto se pare un salmista, un pastor, un profeta, alguien acá arriba y te diga, para ti que estás allá atrás, cosa que ojo no vio, y eso nos emociona por un momento, pero sales por esa puerta y te encuentras con la misma realidad que todos los días. Si tú no quieres vivir en esa sub y baja de las emociones, de algunos domingos estoy arriba, otro domingo estoy abajo, una semana soy no sé cuándo. Tú tienes que entender, yo tengo que entender cuál es mi propósito. Por eso necesitamos la revelación de Dios. Pero para que haya revelación, hay momentos donde tú y yo necesitamos pararnos. Y no digo ponernos en pie. Digo parar. ¿Y sabes qué? Y Dios es un experto en pararnos, ¿sabes? Porque cuando tú no quieres parar, como era con Saulo, Dios te para. Y dice, espérate. Necesitas parar porque yo me quiero revelar a tu vida. Ese propósito de Dios es transformador. ¿Por qué no te pones de pie? Mira, la revelación de Dios, su palabra y su propósito nos permiten ser
la respuesta que este mundo necesita con urgencia. La revelación, su palabra y su propósito nos permiten ser la respuesta que este mundo necesita. Sabes que tú y yo estamos llamados a abrir los ojos de todos los que están en oscuridad. Iglesia, este mundo te necesita. Este mundo te necesita. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Tu familia te necesita. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Tus amigos te necesitan. ¿Qué vas a hacer? Tus padres te necesitan. ¿Qué vas a hacer? Tus hijos te necesitan. ¿Qué vas a hacer? La gente que está a tu alrededor no quiere más información o teoría de lo que tú estudiaste acerca de lo que Dios puede hacer. La gente a tu alrededor quiere ver que tú eres la respuesta, porque lo que ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios preparó para ti, pero lo que tú estás experimentando todos los días de tu vida. Lo sobrenatural de Dios se experimenta todos los días. Y cuando tú viviste esto sobrenatural, tú no vas con mera teoría a alguien, tú vas con: esto es lo que yo he vivido. Yo sé que Dios es un Dios sanador. ¿Sabes por qué? Porque en medio de mi enfermedad, Dios me trajo nueva salud, restauró mi vida. En medio de mi proceso familiar, que estábamos casi rotos con mi esposa en un matrimonio, Dios lo restauró y entendimos que no era tanto orar y orar, era cambiar ciertas actitudes de acuerdo a lo que la palabra nos enseñaba para que nuestro matrimonio funcione. No era cuántos psicólogos visitaba para que mi vida sea mejor. Era cuánto me acercaba a Dios para que Él revele su propósito en mi vida. Tú y yo somos la respuesta que este mundo necesita. Pero solo lo podemos hacer cuando se nos ha revelado el propósito de Dios. Este mundo te necesita. ¿Qué vas a hacer al respecto?